Hola a todos, bienvenidos a su Deep Dive personalizado de hoy. Nos vamos a sumergir en el mundo de los asistentes de IA, pero no de la forma en que se imaginan. ¿Se han preguntado cómo se usan estos asistentes, ya sabes, en la vida real? Claro, Bueno, Anthropic también. Y para descubrirlo crearon una herramienta bastante fascinante, se llama Clio. exactamente. Con la creciente popularidad de asistentes de IA como Claude, es crucial entender cómo la gente interactúa con ellos en su día a día. Ajá, Pero aquí hay un desafío: privacidad de datos. Acceder a las conversaciones reales de usuarios para analizar su comportamiento sería una violación a la privacidad. cierto. Ahí es donde entra Clio. Ajá, entonces Clio es como un detective digital, Bien. puede analizar cómo se usa la IA sin comprometer la privacidad del usuario. Precisamente. Clio es una maravilla de la ingeniería. En lugar de observar las conversaciones directamente, extrae lo que llamamos facetas. Mm. Imagina que cada conversación es una piedra preciosa, ¿verdad? Ajá. Y las facetas son sus características distintivas. Mm. El tema, el idioma, la cantidad de turnos en la conversación, entre otras. Clio analiza estas facetas usando modelos de lenguaje avanzados y algoritmos de agrupamiento, Ujú. lo que le permite identificar patrones de uso sin revelar la información personal de los usuarios. Wow, es como convertir una montaña de datos en un mapa claro y conciso. Y hablando de precisión, ¿qué tan confiable es Clio en la identificación de estos patrones? Por supuesto, se ha demostrado que Clio es sumamente preciso. En pruebas con conjuntos de datos sintéticos, logró reconstruir las categorías de uso con una tasa de éxito del 94%. Wow, Mucho mejor que cualquier intento de adivinación. impresionante. Y lo más importante, todo esto se logra manteniendo el anonimato de los usuarios y protegiendo su información personal. Eso es realmente impresionante. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué ha descubierto Clio sobre cómo la gente usa Cloud.ai? ¿Cuáles son los usos más comunes? Bueno, tras analizar más de 1 millón de conversaciones, Clio reveló que las tareas de codificación y negocios son las que dominan la escena. Ajá. Piensa en la depuración de código, la redacción de correos electrónicos profesionales o el análisis de datos empresariales. Parece que la gente busca la eficiencia en su trabajo. Tiene mucho sentido. Pero me imagino que también hay usos más inesperados, ¿no? Algo fuera de lo común. Absolutamente. Clio destapó un abanico de usos fascinantes. Algunos usuarios recurren a Cloud para interpretar sus sueños, explorar la conciencia e incluso jugar como Dungeon Master en juegos de rol. Es increíble cómo la gente está llevando la IA a terrenos creativos. Es realmente sorprendente. ¿Quién diría que la IA podría usarse para algo tan imaginativo? Y no solo eso, ¿verdad? ¿Qué otros usos inusuales ha detectado Clio? Imagina esto. Algunos utilizan a Cloud para optimizar sistemas de transporte y mejorar el flujo del tráfico. La versatilidad de la IA es impresionante. Y Clio nos permite descubrir todo su potencial. Pero la historia no termina ahí. Clio también ha revelado diferencias fascinantes en cómo se utiliza la IA en diferentes idiomas. Me intriga. Siempre me he preguntado si la cultura influye en la forma en que interactuamos con la tecnología. ¿Qué ha descubierto Clio al respecto? Bueno, al analizar conversaciones en varios idiomas, Clio ha demostrado que existen diferencias notables en los temas que se abordan. Por ejemplo, las conversaciones en idiomas distintos al inglés tienden a centrarse más en temas económicos y sociales, así como en aspectos culturales específicos, como el anime y el manga. Es fascinante. Entonces, podríamos decir que nuestra forma de comunicarnos con la IA refleja nuestros valores culturales. Exacto. Tomemos como ejemplo las conversaciones en japonés y chino, donde se observa una mayor frecuencia de discusiones sobre el cuidado de los ancianos. Esto podría sugerir que los valores culturales influyen en la forma en que las personas utilizan la IA, incluso en los temas que eligen abordar. Es realmente interesante ver cómo Clio nos ayuda a comprender no solo el uso de la IA, sino también las diferencias culturales que se reflejan en ella. Pero ¿qué de la seguridad? ¿Cómo se utiliza Clio para garantizar que la IA se utilice de forma responsable? Esa es una pregunta crucial. Y Clio juega un papel fundamental en este aspecto. Su capacidad para detectar patrones de uso a gran escala es vital para identificar abusos que podrían pasar desapercibidos en conversaciones individuales. ¿Podría darnos ejemplos concretos de cómo Clio ha contribuido a la seguridad en el uso de la IA? Claro que sí. Clio ha sido clave en la identificación y neutralización de redes de bots que utilizaban Cloud para generar spam, así como en la detección de intentos coordinados para que Cloud participara en juegos de rol sexualmente explícitos. Es increíble cómo Clio puede identificar estos comportamientos a través del análisis de grandes volúmenes de datos. ¿Y qué sucede con las cuentas que intentan abusar de la IA? Anthropic toma medidas enérgicas contra cualquier uso indebido de sus sistemas de IA.
Las cuentas que violan las políticas de uso, como las que mencionamos anteriormente, son inmediatamente baneadas. Clio es una herramienta esencial para garantizar que la IA se utilice de forma responsable y ética. Esto nos lleva a un punto crucial, la importancia de los clasificadores de seguridad. ¿Cómo se utiliza Clio para mejorar la precisión de estos sistemas que protegen a los usuarios de contenido dañino? Clio nos permite analizar el rendimiento de los clasificadores de seguridad de una forma muy efectiva. Al asignar una puntuación de preocupación a cada conversación, podemos comparar las decisiones de los clasificadores con el contenido real y detectar tanto falsos positivos como falsos negativos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos falsos positivos y negativos? ¿Qué significan en este contexto? Claro. Un falso positivo ocurre cuando el clasificador marca una conversación inofensiva como potencialmente dañina, mientras que un falso negativo se da cuando una conversación que realmente contiene contenido dañino pasa desapercibida para el clasificador. Entiendo. Entonces, Clio ayuda a identificar cuándo los clasificadores son demasiado sensibles o, por el contrario, no lo son lo suficiente. Exactamente. Gracias a Clio podemos ajustar los clasificadores para que sean más precisos y efectivos en la detección de contenido dañino, sin bloquear erróneamente conversaciones legítimas. Es un proceso de mejora continua, ¿verdad? A medida que aprendemos más sobre los patrones de uso de la guía, podemos refinar los sistemas de seguridad para proteger mejor a los usuarios. Precisamente. Clio nos proporciona información valiosa para comprender el panorama completo del uso de la IA, desde las aplicaciones más comunes hasta los casos más inusuales. Y nos ayuda a construir un futuro donde la IA se utilice de forma responsable y segura. Y con esto concluimos la primera parte de nuestro Deep Dive en Clio. En la siguiente parte, exploraremos cómo Clio se utiliza para monitorear eventos de alto riesgo y comprender cómo la IA se utiliza en situaciones complejas como las elecciones. No te lo pierdas. Resumando nuestra inmersión en Clio, ahora nos adentraremos en cómo se utiliza para monitorear eventos de alto riesgo Ajá. y comprender cómo la IA se utiliza en situaciones complejas. Piensa en momentos de incertidumbre, como el lanzamiento de nuevas tecnologías o eventos cruciales como las elecciones. Entiendo. Son situaciones donde el uso de la IA podría tener un gran impacto, tanto para bien como para mal. Y me imagino que Clio, con su capacidad de analizar patrones a gran escala, es una herramienta ideal para comprender cómo se está utilizando la IA en estos contextos. Exactamente. Clio nos proporciona una visión panorámica que nos permite identificar posibles riesgos y tomar medidas preventivas. Un caso interesante fue el lanzamiento de Claude 3.5 Sonnet, la versión actualizada de Claude, que puede interactuar con herramientas de escritorio. Ah, sí. Recuerdo haber leído sobre eso. La idea de que la IA puede interactuar directamente con nuestras computadoras abre un mundo de posibilidades, pero también de riesgos, ¿verdad? Precisamente. Aunque Anthropic realizó pruebas exhaustivas y análisis de riesgos antes del lanzamiento, era imposible prever todos los escenarios posibles. Ahí es donde entra Clio, para monitorear el uso real y detectar cualquier comportamiento inesperado o potencialmente problemático. Es como tener un sistema de alerta temprana, ¿verdad? Clio nos permite anticiparnos a los problemas y proteger a los usuarios de posibles riesgos. ¿Y qué tipo de información recopiló Clio durante el lanzamiento de Claude 3.5 Sonnet? Clio analizó una gran cantidad de conversaciones que incluían a Claude operando una computadora, lo que permitió al equipo de seguridad de Anthropic comprender mejor los riesgos potenciales y tomar medidas para mitigarlos. Por ejemplo, se detectaron casos de usuarios que intentaban utilizar a Claude para acceder a información confidencial o realizar acciones no autorizadas en sus computadoras. Es sorprendente cómo Clio puede detectar estos comportamientos maliciosos. Me imagino que la información que proporciona es crucial para mejorar las medidas de seguridad y proteger a los usuarios. Sin duda. Gracias a Clio, el equipo de Anthropic pudo identificar las vulnerabilidades y reforzar las medidas de seguridad para evitar que Claude fuera utilizado de forma indebida. Este caso demuestra la importancia de contar con un sistema de monitoreo constante, especialmente cuando se trata de tecnologías con un potencial tan grande como la IA. Ahora bien, hablemos de otro caso de alto riesgo, las elecciones. Me imagino que la posibilidad de que la IA se utilice para manipular la opinión pública o difundir información falsa es una gran preocupación. Claro. ¿Cómo se utilizó Clio para abordar estos riesgos en el contexto de las elecciones generales de Estados Unidos de 2024? Las elecciones son un terreno fértil para la desinformación y la manipulación. Existía una gran preocupación de que la IA se utilizara para generar contenido engañoso a gran escala, crear campañas de desinformación dirigidas a grupos específicos o incluso hacerse pasar por candidatos o funcionarios electorales. Entiendo. La IA podría ser una herramienta poderosa en las manos equivocadas. ¿Cómo se utilizó Clio para prevenir este tipo de abusos durante las elecciones? Anthropic tiene políticas muy claras, que prohíben el uso de Claude para campañas políticas, interferencia electoral o cabildeo,
Para garantizar el cumplimiento de estas políticas, utilizaron Clio para identificar conversaciones relacionadas con la política estadounidense, el voto y la participación democrática. Es decir, utilizaron la IA para detectar el uso indebido de la IA. ¡Qué ingenioso! ¿Y qué tipo de patrones de comportamiento detectó Clio en estas conversaciones? Clio analizó millones de conversaciones y las agrupó según su contenido y los patrones de interacción. Esto permitió al equipo de seguridad de Anthropic identificar grupos de usuarios que estaban utilizando Claude para difundir información falsa o manipular la opinión pública. También se detectaron casos de bots que hacían pasar por personas reales para influir en las conversaciones. Me imagino que la información que proporcionó Clio fue crucial para tomar medidas contra estos comportamientos maliciosos. Exacto. Gracias a Clio, el equipo de Anthropic pudo identificar las cuentas que estaban violando las políticas y tomar medidas para eliminarlas o suspenderlas. Esto contribuyó a garantizar que Claude no se utilizara para interferir en el proceso electoral o difundir información falsa. Estos casos de estudio demuestran cómo Clio permite la detección temprana de riesgos y una respuesta rápida ante situaciones de incertidumbre. Es una herramienta fundamental para garantizar el uso responsable de la IA. Ahora, hablemos de otro aspecto importante de la seguridad de la IA: los clasificadores de seguridad. ¿Cómo se utiliza Clio para mejorar la precisión de estos sistemas? Los clasificadores de seguridad son como guardianes que detectan y bloquean contenido dañino. Clio nos ayuda a evaluarlos y mejorarlos. ¿Puedes explicarnos cómo funciona esto? Claro. Para analizar el rendimiento de los clasificadores, se utilizó Clio para analizar una muestra aleatoria de conversaciones de Cloud.ai. Se usó un modelo para asignar una puntuación de preocupación a cada conversación en una escala de 1 a 5. Entiendo. Es como si estuvieran midiendo el nivel de riesgo de cada conversación. Exactamente. Luego, compararon estas puntuaciones con las decisiones de los clasificadores de seguridad. Si una conversación con una puntuación alta no era marcada por el clasificador, era una posible falsa negativa. Es decir, el clasificador no detectaba una amenaza real. Y al revés, si una conversación con una puntuación baja era marcada, era una falsa positiva. Correcto. Clio permitió identificar patrones de falsos positivos y falsos negativos, lo que ayudó a refinar los clasificadores y hacerlos más precisos. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de lo que encontraron? Me intriga saber qué tipo de cosas se escapan a los clasificadores. Descubrieron que los clasificadores a veces marcaban erróneamente conversaciones inocuas, como solicitudes de consejos para currículums o preguntas de programación relacionadas con la seguridad. Parece que los clasificadores eran demasiado sensibles en esos casos. Sí, a veces se disparaban ante contenido que no representaba una amenaza real. Por otro lado, también encontraron casos donde los clasificadores no detectaban contenido dañino, como traducciones de contenido sexualmente explícito. Entiendo. Entonces, Clio ayuda a identificar tanto la hipersensibilidad como la insensibilidad de los clasificadores. Exactamente. Estos hallazgos permiten ajustar los clasificadores para que sean más efectivos en la detección de contenido dañino sin bloquear contenido legítimo. Es un proceso de mejora continua. Así es. Clio nos ayuda a comprender mejor las fortalezas y debilidades de nuestros sistemas de seguridad y a trabajar constantemente en su optimización. Me parece fascinante cómo Clio se integra en diferentes etapas del desarrollo y la implementación de la IA. Es una herramienta multifacética que contribuye a la seguridad y la responsabilidad en este campo. Sin duda. Clio nos permite aprender de la experiencia real y adaptar a nuestros sistemas para afrontar los desafíos y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la guía. Y con esto concluimos la segunda parte de nuestro Deep Dive en Clio. En la tercera y última parte, exploraremos las limitaciones de Clio y reflexionaremos sobre su impacto en el futuro de la IA. No se la pierdan. De vuelta a nuestra Deep Dive en Clio, hemos explorado cómo funciona esta increíble herramienta y las valiosas ideas que nos proporciona sobre el uso de la IA en el mundo real. Pero como toda herramienta, Clio también tiene sus limitaciones. Así es. Es importante ser conscientes de las limitaciones de cualquier herramienta, especialmente cuando se trata de algo tan complejo como la IA. Las limitaciones de Clio se pueden dividir en dos categorías, operacionales y fundamentales. Me interesa comprender mejor estas limitaciones. Empecemos por las operacionales. ¿A qué se refieren con imperfecciones en cada etapa del proceso? Imagina el proceso de análisis de Clio como una cadena, ¿verdad? Con varios eslabones. En cada eslabón, desde la extracción de facetas hasta la agrupación y el etiquetado, existe la posibilidad de que ocurran pequeñas imperfecciones que pueden afectar la precisión de los resultados.
Tiene sentido. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de esas imperfecciones? Digamos, en la etapa de extracción de facetas, ¿qué tipo de errores podrían ocurrir? Claro. Recuerda que Clio utiliza modelos de lenguaje para analizar las conversaciones y extraer las facetas, o características clave. Ajá. Estos modelos, aunque son muy avanzados, no son perfectos. A veces pueden tener dificultades para interpretar frases complejas o que dependen del contexto, como el sarcasmo. Es como si el modelo a veces se confundiera con las sutilezas del lenguaje humano. ¿Y qué pasa con la información implícita? ¿Puede Clio detectarla? Esa es otra limitación. Clio se centra en el contenido explícito de las conversaciones, lo que se dice directamente. La información que se infiere o que se deja entre líneas puede pasar desapercibida para el sistema. Entonces, si un usuario está insinuando algo o utilizando un lenguaje figurado, Clio podría no captar el verdadero significado. Exacto. Y en algunos casos, el modelo puede incluso alucinar, Ajá. es decir, generar información incorrecta que no está presente en la conversación original. Vaya. Parece que Clio, a pesar de su sofisticación, todavía tiene algunas limitaciones en cuanto a la comprensión del lenguaje humano. ¿Y qué hay de la etapa de agrupación? ¿Qué tipo de problemas pueden surgir ahí? Bueno, el algoritmo de agrupación que utiliza Clio se basa en la similitud semántica entre las conversaciones. Sin embargo, a veces las conversaciones pueden abarcar múltiples temas o tratar temas muy específicos, lo que dificulta la tarea de agruparlas de forma precisa. Es decir, una conversación puede ser como un camaleón, cambiando de color según el tema que se esté tratando. Exacto. Y eso puede llevar a la creación de grupos que no son completamente coherentes o a la omisión de subtemas importantes. Y en la etapa final, la de etiquetado y jerarquización, ¿qué limitaciones existen? Las etiquetas que Clio asigna a los grupos pueden ser demasiado generales, ocultando matices importantes. También pueden no describir con precisión todos los miembros de un grupo, o enfatizar demasiado ciertos aspectos. Y la estructura jerárquica que se crea para organizar los grupos puede simplificar en exceso las relaciones complejas entre los temas. En resumen, aunque Clio es una herramienta poderosa para analizar el uso de la IA, debemos tener en cuenta que sus resultados no son infalibles. Así es. Es importante interpretar los resultados de Clio con precaución y validarlos con otros métodos. Clio nos proporciona pistas valiosas, pero no debemos depender únicamente de sus resultados para tomar decisiones importantes. Ahora bien, hablemos de las limitaciones fundamentales de Clio. ¿Cuáles son esas limitaciones que van más allá de las imperfecciones operacionales? Una limitación clave es que Clio no puede capturar completamente la intención del usuario. Puede analizar el contenido e inferir temas, pero no puede determinar con certeza qué es lo que el usuario realmente quiere lograr. Es cierto, a veces las personas pueden expresar sus intenciones de forma indirecta o incluso engañosa. Hay otras limitaciones fundamentales que debamos tener en cuenta. Sí. Clio se limita a analizar datos conversacionales. No puede observar cómo esas conversaciones se traducen en acciones o impactos en el mundo real. Es decir, Clio nos muestra lo que la gente dice, pero no lo que hace como resultado de sus interacciones con la IA. Exactamente. Otra limitación es que los conocimientos que obtenemos de Clio son específicos del modelo cloud. Es posible que los patrones y las ideas que descubrimos no se generalicen a otros sistemas de IA, que pueden tener capacidades, aplicaciones y bases de usuarios diferentes. Tiene sentido. Cada sistema de IA es único y su uso puede variar mucho. ¿Hay alguna otra limitación que debamos considerar? Sí. Clio está diseñado para identificar patrones que ocurren en muchas conversaciones. No es eficaz para detectar comportamientos poco frecuentes que podrían ser muy importantes a pesar de su rareza. Entonces, Clio es más efectivo para identificar tendencias generales que para detectar casos aislados. Exactamente. Hemos aprendido mucho sobre cómo funciona Clio, las valiosas ideas que nos proporciona sobre el uso de la IA y también sobre sus limitaciones. ¿Qué nos depara el futuro en cuanto a la comprensión y la gestión del impacto de la IA? Clio es solo el comienzo. A medida que la IA se vuelve más poderosa y omnipresente, necesitaremos herramientas aún más sofisticadas para comprender y gestionar su impacto. La combinación de análisis de datos a gran escala con la experiencia humana será clave para garantizar un futuro en el que la IA se utilice de forma responsable y beneficiosa para toda la humanidad. Muchas gracias por guiarnos en esta fascinante inmersión en el mundo de Clio. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a reflexionar sobre lo que han aprendido hoy. Si tuvieran acceso a Clio, ¿qué patrones de uso de la IA les interesaría explorar? ¿Qué preguntas harían? Hasta la próxima